tomar contacto hasta ahora con Max Frick, quien nos va a relatar qué es lo que ocurre, los antecedentes que se mantienen hasta ahora sobre este crimen que ha quedado al descubierto en horas de esta mañana. Nuevamente en San Bernardo, Max, ayer tú nos contabas de dos cuerpos que habían sido encontrados en la ruta Acceso Sur y ahora en esta oportunidad hay un nuevo cadáver que ha sido encontrado con signos de participación de terceras personas. Tú tienes más detalles, Max, buen día. Hola Pato, ¿cómo estás? Buenos días. Te vamos a mostrar imagen en vivo que está dando Rafael Araya de este procedimiento que está encabezando la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía ECO. Un nuevo cuerpo encontrado en un sitio rural acá en la comuna de San Bernardo, esto es en el sector de Catemito, en donde trabajadores que se desplazaban hasta un predio encontraron este cuerpo de un hombre que aproximadamente tendría entre 20 y 25 años y tendría 2 impactos balísticos a la altura de las costillas. Rápidamente estas personas reportan esta situación a Carabineros, se informa a la Fiscalía y se constituye el mismo fiscal que ayer para poder encabezar y liderar esta investigación que la PDI a través de la Brigada de Homicidios ya está trabajando. Se ha encarpado el lugar para poder realizar un examen preliminar al cuerpo y ver si presenta algún tipo de lesión, aparte de estos 2 impactos balísticos, pero aparentemente solo serían estas heridas por bala. Lo cierto, Pato, es que curiosamente este no es el único cuerpo que ha quedado al descubierto con intervención de terceros en las últimas horas en el sector de Paine, en el Acceso Sur, igual que ayer, pero varios kilómetros más hacia Rancagua, se encontró otro cuerpo a la altura del kilómetro 36, por lo tanto ya son 2 cuerpos los que se han encontrado en esta jornada por parte de distintos trabajadores que realizando sus labores o yendo camino a sus trabajos han hallado cuerpos aparentemente con intervención de terceras personas. Nosotros vamos a estar acá a la espera de lo que puede informar la Fiscalía. Hay que recordar que el día de ayer eran 2 cuerpos, por lo tanto se tomaron un tiempo bastante largo para poder realizar el examen ocular en el mismo lugar y poder ver, por ejemplo, como lo hace la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios, si hay características que puedan ser similares a las de otros delitos, porque esa es la intención de esta Fiscalía, poder vincular delitos a bandas que a veces tienen relación con distintos homicidios. Por lo tanto, acá el trabajo pericial va a ser largo antes que podamos tener alguna información oficial, por ejemplo, de la data de muerte, de que si alguien vio algún vehículo venir a dejar a esta persona, o si incluso pudo ser ajusticiada acá, como ocurrió el día de ayer con esas otras 2 personas en San Bernardo. Max, bueno, hay elementos, características muy similares con el caso que nos contabas ayer. Estamos hablando de un cuerpo en esta oportunidad que es dejado a un costado de la ruta. ¿A qué camino o qué ruta corresponde el lugar donde te encuentras ahora? Y además para establecer la relación con lo ocurrido ayer, en definitiva, ayer quedamos esperando ahí en nuestro espacio, en nuestro programa, la vocería, en definitiva, por parte de la Fiscalía o de la Policía de Investigaciones. ¿Qué tipo de lesiones presentaban ayer esos cadáveres? ¿Eran lesiones por arma cortante o finalmente era atribuible a disparos? Y con respecto a lo que ha ocurrido también durante esta jornada. Finalmente se logró establecer que eran disparos, por lo menos 6 disparos. Eso es lo que pudo constatar en terreno la Fiscalía. Habían incluso 6 casquillos en el lugar y la mayor parte de los disparos eran en las cabezas de las víctimas, de las 2 víctimas que fueron encontradas el día de ayer. Esta víctima no presenta disparos en la cabeza, sino que presenta disparos en la zona abdominal. Por lo tanto, no hay características similares por lo menos a ese delito. Y este camino en donde son encontradas estas personas se llama Santa Teresa de Tango, pero pese a eso no es el sector de Calera de Tango, es limítrofe, es comuna de San Bernardo, igual que el día de ayer. Y el otro cuerpo que yo te comentaba que fue encontrado esta mañana en el kilómetro 36 del Acceso Sur, que es la autopista urbana que une Santiago con Rancagua, en el sector de Paine, es una víctima que no estaría identificada y aún no tenemos, por lo menos, información preliminar de qué lesiones le habrían causado la muerte, al menos inicialmente, a esa víctima. Bueno, hay que esperar ahí entonces cuáles son los antecedentes que se puedan proporcionar durante el curso de esta mañana. Son diligencias que tardan bastante. Ayer tardó bastante, en definitiva, que se entregara alguna vocería por parte del equipo ECO, de la Fiscalía. Y nuevamente, Max, y establecemos una vez más la relación con lo que ocurrió ayer, con el caso además que tú nos comentas de lo ocurrido más temprano, con un cuerpo que es abandonado en la ruta Acceso Sur, a la altura del kilómetro 36, y las características del lugar. Nuevamente es un camino, podríamos decir, medianamente rural. Hay sitios eriazos,
son lugares claramente, no sé si están estudiados de antes o si buscan estos delincuentes algún lugar propicio para ya sea ejecutar un crimen o abandonar un cadáver con la intención de poder ocultar evidencia, que no haya cámaras de seguridad, que no haya eventualmente testigos, ¿no? Esas son las características de este lugar. Sí, pareciera, Pato, que esos son los lugares que están eligiendo estas bandas criminales para venir a abandonar cuerpos o directamente ejecutar a las personas en ese lugar. Acá no hemos tenido información todavía si este cuerpo fue abandonado acá o si a la persona se le disparó acá, como ocurrió el día de ayer, en la cual, por lo menos inicialmente, la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, pudo establecer que hubo disparos en el lugar. Por lo tanto, ellos suponen que las personas llegaron con vida el día de ayer hasta el acceso sur y fueron ejecutadas en ese lugar en donde se estaba haciendo una remoción de pastizales y de otros elementos que había ahí al costado de la ruta, cuando trabajadores de esta concesionaria encuentran los dos cuerpos. Acá también es un camino rural, tiene características de parcelas, por lo tanto también es un lugar que carece de circulación de personas. Nosotros conversamos con un trabajador de acá y nos decían que la mayor parte de circulación de vehículos y de personas se da entre las 8 de la mañana y las 6, 7 de la tarde. Después el flujo baja considerablemente. Y esa persona nos decía que él se fue a las 11 de la noche desde acá y él pasa por el lugar en donde encontraron el cuerpo. Y no estaba el cuerpo a esa hora porque a él evidentemente le habría llamado la atención eso, pese a que es un lugar oscuro. Entonces él nos decía, bueno, yo creo que a esta persona, si la vinieron a abandonar, probablemente tiene que haber sido en horas de la madrugada, teniendo en cuenta que es un lugar oscuro, que no tiene mucha luminaria pública y en donde además no hay cámaras de seguridad, por lo menos en distancias muy lejanas. Algunas parcelas tienen cámaras de seguridad, pero no en todos los accesos. Ahora, Max, entendemos que por decisión o de la Fiscalía o de la PDI se ha establecido un perímetro bastante extenso, por eso la distancia además en la que ustedes se encuentran. No sé si tú has podido consultar o has podido tener esa información sobre este lugar. Hay parcelas ahí, tú nos relatas, eventualmente puede haber casas, puede haber personas que hayan escuchado algo, o en definitivamente no hay allí algún inmueble, algún domicilio. No, hay parcelas, pero yo no sé puntualmente por la distancia que estamos, que debe ser aproximadamente 1 kilómetro, si es una entrada directamente a una de las parcelas o a una de las casas. Lo que sí ha dicho la Fiscalía es que en un rato más nos van a dejar acercarnos, seguramente va a haber alguna vocería. A lo mejor el caso no es tan complejo como el día de ayer, aunque ayer el fiscal también decía que parecía complejo ese caso, pero él nos contaba que en el caso de poder identificar rápidamente a esas dos personas que fueron encontradas ayer maniatadas y con impactos balísticos en la cabeza, se simplifica mucho más o se acota un poco más la búsqueda. Entonces, lo fundamental en estas investigaciones, más allá de las cámaras de seguridad que se pudieran encontrar, es identificar rápidamente a las víctimas para saber, por ejemplo, si existía algún tipo de denuncia contra alguien, si es que había algún tipo de amenaza, o directamente empezar a buscar en el círculo cercano de las personas. Pero el problema es que se complica mucho cuando este hallazgo es de extranjeros que están indocumentados, que están irregulares en nuestro país, y esa forma de poder identificarlos es mucho más lenta. Entonces, cuando son personas chilenas, y ayer se presumía que eran personas chilenas, la identificación es rápida y se puede iniciar rápidamente una investigación en el entorno cercano. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Ñuñoa, porque en ese lugar... Sí, Pato, dime. Sí, muy breve nada más. Algo que además me imagino que se debe analizar para ver si se puede confirmar o descartar, si eventualmente esto puede tener alguna relación con los otros crímenes que han quedado descubiertos en las últimas horas. Mira, vinculación hasta el momento no se podría establecer ni descartar porque no hemos podido conversar con las autoridades. El día de ayer, por ejemplo, les preguntamos si las características de las dos personas halladas en el acceso sur era similar a las halladas en Rinconada de Maipú hace 2 semanas. Y nos dijeron que habían algunos elementos que podían ser similares, pero pareciera no corresponder a la misma banda. Entonces, muchas veces hay que tener mucha precaución en vincular delitos. Por ejemplo, hoy día pensábamos que el cuerpo que había sido encontrado en acceso sur podía corresponder a un lugar cercano en donde encontraron a las dos personas allá, pero no, es distante aproximadamente a 20 kilómetros, por lo tanto, ahí podría descartarse casi inicialmente que se trate de una persona vinculada al doble homicidio de ayer, por la distancia en la cual arrojan el cuerpo. Entonces, ahí la Fiscalía
va un poco armando estos puzzles, pero pareciera que inicialmente no habría vinculación entre todas las causas, pero eso claramente lo tendrá que detallar la Brigada de Homicidios y también la Fiscalía Occidente. Ahora sí, nos vamos a ir a la comuna de Ñuñoa, porque en ese lugar durante la noche se produjo un asalto